Soy especialista en informática de profesión y trabajo para una compañía que es contratada por negocios locales y usuarios particulares para configurar conexiones a Internet, instalar programas y solucionar cualquier problema relacionado con computadoras que pueda surgir. Naturalmente, escucho todo tipo de historias extrañas y enfrento problemas que a veces parecen inventados. Te aseguro que algunas personas simplemente no tienen idea de cómo manejar una computadora, incluso en estos tiempos. De cualquier manera, un día recibí una llamada de un negocio local quejándose de que su internet no funcionaba correctamente y de que podrían tener un virus. Sacudí la cabeza pensando que probablemente alguien desconectó un cable de red o descargó accidentalmente algún programa malicioso. Me levanté, tomé mis cosas y conduje hasta el establecimiento para resolver el problema. En cuanto llegué, el hombre que me llamó me vio inmediatamente y comenzó a hablar sobre hackers, sobre lo mucho que odiaba Microsoft Windows y sobre la cantidad de virus que supuestamente generaba. Era el típico discurso sin sentido que suelo escuchar en trabajos empresariales. Me llevó hasta su computadora y yo saqué mi laptop, me senté frente a su máquina y comencé a trabajar. Me deseó suerte y se fue a ocuparse de lo que sea que haga en su tiempo libre. Abrí el navegador y vi que utilizaba Internet Explorer. No me sorprendió. El navegador mostraba una página en blanco. Ni siquiera tenía una página de inicio configurada. Intenté conectarme a google.com, pero apareció un error 404. Pensé, google.com definitivamente funciona, así que el problema está en su conexión a Internet. Fui al Centro de Redes y Recursos Compartidos para verificar si podía usar alguna herramienta de diagnóstico integrada, pero me di una merecida palmada en la frente al notar que no estaba conectado a ninguna red. Busqué redes disponibles y encontré varias conexiones inalámbricas cercanas, todas protegidas con claves de seguridad. Estaba casi seguro de que el dueño de la computadora no conocía ninguna de estas contraseñas. Así que conecté mi laptop y ejecuté una herramienta para descifrar claves de red mientras esperaba. Mientras la herramienta trabajaba, apareció de repente una nueva red inalámbrica en mi computadora. Esta no tenía contraseña y solo mostraba una serie de letras y números aleatorios como nombre. Ya estaba bastante aburrido esperando que mi cliente regresara, así que decidí conectarme para echar un vistazo y descubrir el origen de esa red. Me conecté sin problemas. Abrí mi kit de herramientas y comencé a investigar. Mientras jugaba con esta conexión sin protección, mi computadora se congeló durante 1 o 2 segundos. Esto no era algo común y me tomó por sorpresa. Pensé que podía ser la velocidad de Internet en esa zona, así que no le di importancia y seguí trabajando. Sin embargo, el problema se repitió unos minutos después, y luego otra vez, cada vez con pausas más largas. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Tras varios episodios de congelamiento, mi pantalla parpadeó, y de repente, mi navegador se abrió solo. Empecé a preocuparme de haber infectado mi computadora con algún malware al conectarme a esa red. Intenté cerrar el navegador y desconectarme de la red, pero no pude. No importaba cuántas veces hiciera clic en el botón de desconexión, mi computadora no respondía. Justo cuando iba a presionar el botón de encendido para forzar un reinicio, el navegador se abrió nuevamente, esta vez mostrando una pequeña ventana de chat con un mensaje que decía: «Hola». Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué pensar. El mensaje continuó: «Quiero hablar contigo». Aunque ya había escuchado sobre programas de inteligencia artificial diseñados para simular conversaciones humanas, esto no me impresionaba. Pensé, debe ser un virus muy sofisticado. Entonces apareció otro mensaje: «Necesitas salir de esta red ahora. Esta es tu última advertencia». Mi curiosidad me llevó a responder, y lo que vino después me dejó completamente helado. El programa o lo que fuera, comenzó a listar información personal sobre mí. Mi nombre, dirección, número de teléfono, datos de mis tarjetas de crédito, e incluso los nombres y direcciones de mis padres. Mi corazón se detuvo por un momento. Estaba paralizado frente a la pantalla. Luego llegó un mensaje aún más aterrador: «No me mires así. Tu cámara web está encendida. Realmente no deberías mirar tanto. Podrías ver algo de lo que te arrepientas». De repente, imágenes horribles comenzaron a aparecer en mi pantalla. Escenas de personas discapacitadas siendo maltratadas, sacrificios humanos, desmembramientos, actos de canibalismo e incluso videos de suicidios colectivos y ejecuciones. Mi cuerpo temblaba.
Estas imágenes estaban grabándose en mi mente para siempre. Finalmente, reuní las fuerzas para presionar el botón de encendido y apagar mi computadora. Cerré la laptop de golpe y corrí al baño, donde vomité varias veces. Estaba cubierto de sudor y apenas podía controlarme. Me tomó alrededor de 20 minutos reunir el coraje para regresar a la computadora. Cuando lo hice, noté que la máquina de mi cliente ya estaba conectada a la red que estaba investigando antes. Parecía estar funcionando perfectamente. En ese momento el cliente regresó y me agradeció por arreglar su internet. No dije nada, simplemente tomé mi laptop y me fui. Me encontraba navegando en la Deep Web tras escuchar todo el revuelo a su alrededor. Sentí que debía explorarla para encontrar los enlaces verdaderamente interesantes. La mayoría de los enlaces solo conducían a páginas que listaban cientos de otras páginas. Al principio parecía un ciclo interminable de sitios sin sentido, hasta que, de alguna forma, terminé en una web de temática muy oscura. No me refiero a historias de terror, sino que el banner mostraba una imagen repulsiva y perturbadora de lo que parecía ser una niña de no más de 12 años, con vendas, cortes en los labios y moretones por todo el rostro. Nunca supe lo sombrío que podía ser el Internet hasta que vi esa imagen, pero en ese momento supe que solo podía empeorar. En ese sitio web, podría haber cerrado el navegador o haber retrocedido, pero algo me impulsó a seguir explorando los foros. Cada publicación estaba llena de imágenes desgarradoras, brutales y sádicas de niños. Desde bebés y niños pequeños, hasta una chica de 16 años, todos siendo sometidos a torturas. No quiero entrar en detalles sobre lo que vi, pero es importante que comprendas los verdaderos horrores que ocurren en la Deep Web y en este mundo. Una publicación estaba titulada «Seguí a un niño de 10 años hasta su casa, lo noqueé y lo llevé de vuelta». Me atreví a hacer clic en ella y vi fotos de un niño inocente de 10 años, que originalmente caminaba a su casa desde la escuela, atado a una silla y conectado a una especie de máquina de tortura que parecía sacada de la película Saw. Seguí desplazándome hacia abajo y las imágenes se volvieron aún más horribles. El dispositivo en su silla comenzó a tallar su muñeca. No pude terminar esa publicación y tuve que retroceder. Encontré otra publicación impactante, con un enlace a un video de un recién nacido siendo sumergido en una olla de agua hirviendo. Apenas pude soportar unos 10 segundos antes de cerrar el video. Podría describir más, pero no quiero compartir más detalles por tu propio bien. Sin embargo, lo peor, lo que todavía me atormenta, es que solía ser consejero en un campamento durante unos 4 años, y traté con cientos de niños. Hace unos años, se dio la trágica noticia de que uno de los niños que asistía al campamento, uno de mi grupo, había desaparecido. Eso fue hace muchos años y desde entonces todos lo dieron por muerto. Eso se confirmó cuando hice clic en cierta publicación. Allí estaba el cuerpo de una niña de 8 años, casi completamente mutilado, pero aún reconocible. De inmediato identifiqué su rostro como el de la niña que había desaparecido hace tanto tiempo. Literalmente vomité por el horror que sentí. Llamé a la policía y les dije que necesitaba agentes de inmediato. Llegaron rápidamente, les mostré la pantalla y luego una foto de la niña desaparecida. Ellos mismos mostraron signos de asco antes de darme una lección sobre cómo no debía haber llamado a la policía directamente, o lo que sea, pero aún así tomaron nota de la URL y me agradecieron por haber encontrado esto. Tomó mucho más tiempo del que esperaba que el sitio web finalmente fuera derribado, pero no tengo idea de si alguna vez atraparon al enfermo que hizo eso, o a cualquiera que publicaba algo en ese foro para el caso. Estoy publicando esto a través de un proxy, así que ni pienses en intentar algo astuto para localizarme. Ya tengo suficientes problemas con personas intentando rastrearme como para añadir uno más. Todo comenzó hace algunos meses, cuando descubrí una buena fuente de anfetaminas en un mercado de la Deep Web que no voy a mencionar. Vivo en un pueblo tan pequeño y monótono que ni siquiera los estudiantes de secundaria venden drogas. Es más aburrido que el infierno aquí, lo cual fue una de las razones por las que empecé a pedir speed por internet en primer lugar. Siempre fui muy precavido. Protegí bien mis bitcoins y me aseguré de no dar nunca mi verdadera dirección. Al principio, solo recibía pequeños paquetes para consumo personal, así que era fácil que los enviaran a la casa de una anciana cercana. Su enfermera revisaba el correo muy tarde en el día,
así que nunca hubo problema para recoger el speed antes de que se dieran cuenta. Pero mi hábito creció, y comencé a presentarles la droga a algunos amigos cercanos. Finalmente, contacté al vendedor para pedir cantidades mucho mayores, suficientes para distribuir localmente. Empezamos a trabajar juntos como socios en una cadena de suministro, y comencé a realizar pedidos significativos con regularidad. Al principio las drogas llegaban en sobres acolchados pequeños, pero eventualmente tuvieron que enviarse en una caja de cartón más grande. Los sobres cabían fácilmente en un buzón, pero una caja de ese tamaño debía entregarse directamente en la puerta. No podía permitir que el cartero se acercara a la casa de alguien más para tocar el timbre, así que pedí que empezaran a enviarlas directamente a mi dirección. En ese punto ya sabía que el vendedor era legítimo y confiable, así que compartir mi dirección parecía más seguro que cualquier otra opción. Habíamos desarrollado algo parecido a una amistad casual, y comenzamos a frecuentar los mismos foros en la Deep Web. También chateábamos y coincidíamos en línea. El vendedor tenía un sentido del humor oscuro pero entretenido, y parecía ser una buena persona. Supongo que eso fue parte de la razón por la que confiaba en él. Aunque, para ser justo, lo que ocurrió después no fue realmente culpa suya. Recientemente recibí un envío completamente insatisfactorio. Las pastillas prensadas parecían correctas al principio, pero tenían un sabor amargo, como harina rancia, y eran demasiado frágiles. No producían ningún efecto. Había sido estafado. Revisé el mercado y descubrí que las cuentas del vendedor habían sido cerradas, sin ningún mensaje explicativo. Supuse que simplemente me había robado, pero no parecía algo que él haría. Me pregunté si lo había juzgado mal. Ayer, noté que una de sus cuentas estaba activa en un pequeño foro comunitario que ambos frecuentábamos. Le envié un mensaje privado preguntándole si sabía que su último lote había sido un fraude total. Tardó unos 25 minutos en responder, pero de repente empezaron a llegar mensajes en cascada. El primero decía: la persona que intentas contactar ha fallecido. Lo siento, era un ermitaño. Nadie ha tocado su puerta en todo el tiempo que he estado aquí. 3 semanas completas sin visitantes. No es gracioso. Casi he terminado de comérmelo. No desperdicié mucho tejido blando. Apenas tenía comida en la casa cuando lo maté, así que ni siquiera tuve que vaciar el refrigerador para almacenar su carne. Aún no he tenido que sacar la basura. No es algo divertido. Escribí de vuelta y lo acusé de estar llevando una broma demasiado lejos. Le dije que al menos me debía una explicación por el último envío. Su respuesta fue: harina de hueso. ¿Nunca has olido harina de hueso? ¿No tenías jardín cuando eras niño o algo así? Pensé que eso sería obvio. El esqueleto era lo único que no sabía qué hacer con él, pero me di cuenta de que podía resolver ese problema y también hacer una pequeña broma. Vamos, ¿no crees que es una idea graciosa? Hubo una breve pausa antes de que llegara otra tanda de mensajes cortos. Apenas tuve tiempo de procesarlo cuando apareció lo siguiente. ¿Sabes? En realidad no vives muy lejos de donde estoy ahora. Según la dirección que tengo aquí, tú y este tipo están solo al otro lado de la frontera estatal. Eso no es algo bueno. Nos veremos pronto. ¿Qué opinan? Probablemente sea solo un intento barato de asustarme, ¿verdad? Estaba navegando en Tor intentando descubrir algunos sitios realmente ocultos. Me encontraba en un chat donde la gente solía compartir enlaces a sitios web más profundos, además de fotos y videos extraños, que generalmente incluían pornografía ilegal. Un usuario llamado RetroXXX publicó un enlace sin explicar de qué se trataba. Hice clic y me llevó a una pantalla completamente oscura, donde eventualmente apareció un gran recuadro de video con un botón de reproducción. La miniatura del video mostraba una habitación oscura, apenas iluminada por la luz de un televisor. Impulsado por la curiosidad, presioné el botón de reproducir. Comencé a escuchar el sonido de estática de una televisión en el fondo, mientras rayas de interferencia aparecían lentamente en la pantalla del video. Este no tenía barra de búsqueda. Luego, noté que algo comenzaba a salir lentamente de detrás de una pared. Era una figura completamente vestida de negro con algún tipo de máscara negra también. Empecé a sospechar que se trataba de uno de esos videos diseñados para asustar, y me convencí de que tenía razón cuando la figura de repente corrió hacia la cámara en menos de un segundo. A pesar de estar esperándolo, me sobresaltó.
Sin embargo, fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. La persona puso su rostro frente a la pantalla, moviéndose lentamente como si pudiera verme, como si me estuviera observando. Luego, una voz áspera y demoníaca salió del video, diciendo algo. La frase se repitió, y logré entender lo que decía. Hazme una pregunta. Estaba realmente desconcertado. Intenté escribir algo, pero no había ningún lugar donde introducir texto. Luego dijo, no el teclado, habla. Sentí mi corazón golpear con fuerza dentro de mi pecho cuando dijo eso. Abrí la boca, pero no logré pronunciar nada. La voz continuó. No intentes escapar, quiero hablar. Intenté mover el ratón para cerrar la ventana, pero estaba bloqueado. Ninguna de las teclas del teclado respondía. Hubo un largo momento de silencio antes de que mi cámara comenzara a parpadear como si se hubiera encendido, y vi mi propio rostro aparecer en la pantalla. Entonces escuché la voz decir, tengo una imagen tuya. Ahora espera un momento mientras consigo tu dirección, y podríamos encontrarnos. Entré en pánico, golpeando todas las teclas del teclado y moviendo el ratón de manera desesperada, pero nada funcionaba. Coloqué mi dedo sobre el botón de encendido, pero tampoco reaccionaba. La computadora no se apagaba. La voz seguía diciendo cosas aterradoras como, estás atrapado aquí, te encontraré, no te molestes en intentarlo. Aterrorizado, agarré un destornillador que tenía en mi escritorio, quité los tornillos de la parte inferior de mi portátil y saqué la batería. La computadora finalmente se apagó. Estaba jadeando como si hubiera corrido una maratón, y mi corazón latía 5 veces más rápido de lo normal. Desde ese momento, he mantenido mi laptop apagada y ahora uso mi computadora de escritorio como mi equipo principal. Estoy seguro de que a estas alturas no pasó nada. Definitivamente no tuvo suficiente tiempo para obtener mi dirección. En el año 2014, después de haber oído todas las aterradoras historias relacionadas con la Deep Web, decidí investigarla por mi cuenta. En cierto modo, esperaba no toparme con nada más que engaños, manuales para asesinos, personas solicitando contenido ilegal relacionado con menores, y algunos mercados clandestinos. Sin embargo, me preparé para el peor de los escenarios. La verdad es que estaba más preocupado por enfrentar problemas con las autoridades que por el impacto que aquello pudiera tener en mi mente en el futuro cercano. Incluso después de haber procrastinado durante 2 o 3 horas, nada podría haberme preparado para lo que vi. Era pleno mediodía cuando comencé mi búsqueda. Por supuesto, no existe un Google de la Deep Web ni nada que se le parezca. En su lugar hay una especie de wiki que contiene una gran cantidad de enlaces. Los enlaces son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. No hay forma de saber qué se esconde tras ellos. Solo números y texto al final. Al principio todo fue aburrido. Muchas páginas estaban inactivas, más de lo que imaginaba. Encontré mercados similares a eBay, pero dedicados a la venta de armas, incluidas armas de grado militar, servicios ilegales y, por supuesto, drogas. En un momento, terminé entrando en una sala de chat. Allí fui testigo de un lado más oscuro de las personas, algo que jamás creí posible. Vi a individuos con serios trastornos mentales amenazando a otros y solicitando contenido ilegal relacionado con menores. Fue absolutamente repugnante. 2 horas más tarde, llegué a un sitio que marcó el final de mi breve aventura en este abismo de la conciencia humana. Era una página de culto, aunque con muy poca información. Solo incluía una dirección de correo electrónico y algo de texto con tintes religiosos. Sin embargo, lo que realmente captó mi atención fue un video incrustado en la página principal. Con la ingenuidad de un niño, lo abrí sin pensarlo 2 veces. El video estaba grabado con una cámara de baja calidad, probablemente de principios o mediados de la década del 2000. En la grabación aparecía un hombre con una máscara y un cuchillo. Tan pronto como esa escena terminó, se presentó otra. El hombre estaba cortando algo, de una forma que recordaba a un carnicero. Fue entonces cuando comprendí que el cuerpo era bípedo y carecía de pelaje. Era un ser humano. El hombre comenzó a cortar violentamente las piernas del individuo, mientras éste gritaba desesperado. Luego, una nueva escena mostraba la decapitación del cuerpo. A continuación apareció otra imagen del hombre con la máscara, seguida por la toma de una iglesia con un símbolo extraño. No me cabía duda. Este era un sitio destinado al reclutamiento para un culto.
El video continuó mostrando más cuerpos siendo desmembrados y colgados de formas aún más grotescas de lo que podría describir. No soporté más. Apagué la computadora y me mantuve alejado de ella por un largo tiempo. Esa fue mi primera y última incursión en la Deep Web. Nunca he considerado volver a entrar. Déjame explicarte quién soy y por qué razón estoy compartiendo esta información. Soy un hombre de 22 años que recientemente completó su maestría en la universidad. Tenía alrededor de 12 años cuando me permitieron usar una computadora portátil de repuesto que pertenecía a mi padre. Su trabajo le proporcionaba una nueva cada 2 años, y pensó que sería útil que empezara a familiarizarme con la tecnología desde joven. Cuando llegué a la secundaria, escuché a un grupo de chicos conocidos por ser consumidores de marihuana, hablando sobre partes restringidas de Internet que contenían información de todo tipo. No sé exactamente por qué hablaban de eso, pero despertó mi curiosidad. Comencé a investigar en línea y descubrí la Dark Web, o como muchos prefieren llamarla, la Deep Web. Encontré servidores proxy y hacks que podían ejecutarse a través de comandos en la consola para ocultar tu dirección IP, y básicamente atravesar barreras que mantenían ciertas áreas fuera del alcance de los usuarios normales. Pasé buena parte de mi adolescencia dedicándome a este tipo de actividades en línea. Utilizaba foros como Siris para conversar con personas que hacían lo mismo que yo. No tenía muchos amigos en la vida real, así que el mundo digital se convirtió en mi refugio, y llegué a desarrollar una gran habilidad para moverme sin ser detectado. Tenía 3 alias que utilizaba regularmente, pero solo un amigo en línea sabía que todos eran míos. A este amigo lo llamaremos Luis. Luis era mi principal enlace a la Dark Web, ya que de alguna manera pasaba incluso más tiempo que yo explorando ese espacio. Lo único que hacíamos juntos, además de navegar sin ser vistos, era jugar videojuegos como Halo. Algo que apreciaba de nuestra relación era que ninguno de los dos compartía nuestros apellidos ni detalles personales reales, aunque ambos teníamos las herramientas para averiguarlo en cualquier momento. A pesar de esto, confiaba en Luis más que en casi cualquier otra persona, y él sabe más de esta historia de lo que estoy dispuesto a admitir aquí. En la universidad compartí habitación con un vendedor local de drogas, que aunque la junta educativa que lo expulsó no lo sabía, trabajaba indirectamente para mí. Era más sencillo pedir narcóticos en línea, como MD, MDMA y éxtasis, si sabías dónde buscar. Incluso los recibía en el apartado postal de mi dormitorio sin que nadie lo notara. Yo conseguía las sustancias en la Deep Web, y mi compañero las distribuía a través de sus propios contactos en la vida real, ya que yo no tenía conexiones fuera del mundo digital. Fue en ese tiempo cuando sentí que tenía el control de todo. Si no podían rastrear mi IP, nadie podía tocarme. Durante mi segundo año del curso de biomedicina, comencé a explorar sitios perturbadores. En estos espacios, encontré contenido tan oscuro que incluso hacía que la pornografía más extrema pareciera inofensiva. Me aseguraba de usar enlaces seguros, en su mayoría proporcionados por Luis, para evitar problemas graves. Pasábamos días enteros asombrándonos de las atrocidades que las personas podían llegar a hacer. Aunque el gobierno había clausurado sitios populares como Silk Road y Mad Onion, solo los usuarios más ingenuos pensaban que con eso se acababa el problema. Otros hackers solían escribirme en foros pidiéndome enlaces para conseguir marihuana u otras sustancias, lo que era tan sencillo como señalarles una dirección que ya conocía. Sin embargo, no me involucraba con nada demasiado evidente. Era consciente de los riesgos. A medida que pasaba el tiempo, mi configuración mejoraba. Para mi tercer año de universidad, ya había ganado suficiente dinero para tener varias pantallas, lo que hacía que revisar líneas de código y detalles de los sitios fuera mucho más rápido. Había empezado a involucrarme en espacios verdaderamente perturbadores. Llegué a interactuar en salas de chat con algunos administradores de estos sitios. Lo sorprendente era lo normales que parecían, al menos en su interacción diaria, como si llevaran una doble vida. Mi curiosidad me llevó más lejos de lo que debería haber ido. Después de casi 10 años moviéndome sin problemas por la Dark Web, Deep Web es un término más agradable si hablas con usuarios experimentados. Me uní a Luis y a otros conocidos en una sala de chat para compartir enlaces y observar sitios especialmente oscuros. Esto puede sonar extraño, pero para mí era algo cotidiano. Una vez, alguien compartió un sitio al que solo una persona,
con habilidades fuera de lo común, había logrado acceder. Entre nosotros, estábamos seguros de que esta persona tenía alguna condición como el autismo, porque el nivel de detalle que requería el acceso era impresionante. El sitio que esta persona compartió era sin duda lo más repugnante que jamás había visto. Es el motivo principal por el que hoy estoy escribiendo esto. Era una esquina del Internet tan oscura que se quedó marcada en mi memoria como una cicatriz. Nunca olvidaré lo que vi y lo que significó para mí. Advertencia para los lectores. Si están considerando explorar la Deep Web, tengan en cuenta que hay rincones de esa red que pueden cambiar tu vida para siempre, y no en el buen sentido. Esto no es para quienes tengan un corazón débil. Ni siquiera las personas más insensibles emocionalmente podrían soportar lo que voy a relatar. No compartiré la URL del sitio, ya que no quiero que esta publicación sea eliminada, ni quiero darle la más mínima publicidad más allá de lo que sea necesario mencionar aquí. Dicho esto, sí tenía un subtítulo en el código HTML que dejaré a otros como yo, interesados en investigar si lo desean. La mayoría de la gente lo llamaba Cold Body, cuerpo frío. El chico que parecía tener una condición como el autismo y estaba en la sala de chat, le pasó a Luis y a mí la URL encriptada. Sin embargo, estaba demasiado emocionado por haber accedido al sitio por sí mismo como para enviarnos la desencriptación. Por lo tanto, Luis y yo tuvimos que enfrentarnos al proceso manualmente. Trabajamos durante horas. Aunque Luis y yo llevábamos años dedicándonos a esto, jamás habíamos visto un código como este. Ahora que lo pienso, dudo que aquel chico en el chat haya podido desencriptarlo por su cuenta. Finalmente, decidimos dejarlo por esa noche. Cerré la consola de comandos y salí a fumar un porro. Luis se quedó conectado para que pudiéramos jugar a una versión pirateada rusa de Halo para PC, llamada Anvil. Sin embargo, cuando regresé, noté que su micrófono estaba silenciado. Para gente como nosotros, que no tenía nada que esconderse mutuamente, casi nunca silenciábamos nuestros micrófonos. Esperé unos minutos pensando que quizás estaba ocupado en algo personal o había ido a buscar algo, pero no hubo señales de él. No le di demasiada importancia, ya que mi mente estaba nublada por el efecto del cannabis. Me senté de nuevo frente a la computadora y revisé el código, pensando que tal vez había pasado por alto algo. Y lo había. El código, de repente, estaba completamente desencriptado. Sin pensar demasiado, abrí la URL. Mi computadora comenzó a trabajar intensamente, abriendo alrededor de 21 ventanas a través de mis 2 monitores. Todo mostraba código que pasaba rápidamente por un depurador que tenía instalado. Incluso con 32 GB de RAM, mi computadora hacía más ruido del que jamás había escuchado en actividades similares. Pensé en hacer overclocking en el procesador para continuar, pero estaba demasiado cansado por la marihuana para preocuparme por ello. Justo cuando me preparaba para reiniciar el sistema, mis monitores se apagaron y se volvieron a encender simultáneamente. En ese momento, comencé a sentirme un poco paranoico, considerando seriamente la opción de abandonar todo. Ojalá lo hubiera hecho. Las ventanas comenzaron a cerrarse, una por una, hasta que solo quedaron 4. 2 de ellas eran sitios comunes de la Deep Web que el administrador parecía usar para retransmitir direcciones IP. Fue la primera vez que vi un sitio hacer algo así. El texto en la ventana principal era de un rojo oscuro y el diseño extremadamente básico, algo que no esperaba de un sitio con este nivel de seguridad. Solo había unas pocas palabras en pantalla. Si has llegado hasta aquí, sabes lo que te espera. Si no lo sabes, no perteneces aquí. Aunque me encontraba relajado, el tono del mensaje y el asombro de lo que estaba a punto de enfrentar me llenaron de temor. Apareció un mensaje simple con opciones, sí o no. Sin pensarlo mucho, acepté. Al hacerlo, una nueva ventana de chat se activó en una de las pantallas restantes. Al principio pensé que podría ser otra retransmisión de IP o alguna aplicación oculta que enmascarara el propósito real del sitio. La ventana simplemente decía, inserte nombre. También había un campo opcional para una contraseña, aunque hasta ahora no estoy seguro de para qué servía. Usé mi alias más reciente, el cual no revelaré por razones obvias. Al ingresar los datos, algunas líneas más de texto rojo oscuro pasaron rápidamente por la ventana. Luego se abrió una sala de chat. Era algo similar a Omegle, pero sin anuncios ni colores, solo texto rojo oscuro sobre un fondo negro.
La sala de chat era un poco más avanzada que la primera ventana, que ahora estaba congelada y no respondía a ninguno de los comandos que intentaba ejecutar en la consola. Admito que descubrir este sitio me emocionó. No podía esperar para contarle a Luis. Mientras revisaba los nombres de usuario en el chat, reconocí uno de inmediato. Era el alias de Luis. Había unas 36 personas más en la sala, pero ninguno de los nombres me resultaba familiar, y aunque los recordara, no me atrevería a revelarlos después de lo que ocurrió. Intenté llamar a Luis por teléfono, pero no respondió. Esto ya estaba demasiado avanzado y claramente habíamos sido imprudentes al meternos aquí. Mientras tanto, permanecí en silencio en la sala de chat, observando cómo los demás hablaban casualmente sobre diversos temas. Esto me hizo sentirme algo más relajado al principio, pensando que quizás solo era un sitio exclusivo para un culto extraño o algún tipo de mercado clandestino. Todo parecía tan normal, así que, ¿por qué tanto secretismo? Mientras reflexionaba sobre esto, la primera ventana seguía congelada, sin responder. De repente, la ventana comenzó a cargar un archivo de video. Al principio pensé que sería otro video snuff, algo que podría justificar medidas extremas de seguridad, pero no entendía el propósito de la sala de chat. Ahora me doy cuenta de que todas estas señales de alerta deberían haberme frenado, pero en ese momento, drogado como estaba, no me detuve a pensarlo. Me sentí tentado a preguntar a los demás usuarios sobre el video, pero temía delatarme como alguien que no debería estar ahí. Luis tampoco había dicho nada, y yo no iba a ser quien rompiera el silencio de forma sospechosa. Finalmente reuní el valor para escribir en el chat. ¿Para qué estamos aquí? Intenté sonar excéntrico e ingenuo, como si fuera un usuario más acostumbrado a estas cosas. Pero no recibí respuesta. Nadie en el chat dijo una sola palabra más. Luis permanecía en silencio también, aunque asumí que había notado mi presencia en la sala, ya que su alias estaba visible. El video dejó de cargarse y comenzó a reproducirse. Algunos usuarios rompieron el silencio en el chat, escribiendo mensajes de anticipación mientras la imagen de un sótano oscuro y lúgubre comenzaba a formarse en la pantalla. La calidad del video era pésima al principio, pero mejoró después de unos 30 segundos. El miedo comenzó a invadirme. Estaba completamente solo en mi departamento. Mis compañeros de cuarto se habían ido por las vacaciones de verano, y no planeaba regresar a casa hasta dentro de 2 semanas. Solo en la oscuridad, con el único sonido del video llenando la habitación, me sentí atrapado. Pasaron unos 4 o 5 minutos sin que nada relevante ocurriera. Solo se veía el sótano, acompañado por el ruido ambiental de algo moviéndose detrás de la cámara. Finalmente, un hombre apareció en la escena. Sostenía una pizarra blanca con caracteres en un idioma extranjero y debajo estaba escrito Cold Body, cuerpo frío. El hombre era imponente, con un físico obeso y una barba descuidada que le daba el aspecto de un motociclista. Habló, pero no entendí lo que decía. Parecía estar hablando en chino, aunque no puedo asegurarlo ya que no soy experto en idiomas. Afortunadamente, junto a él había otra persona que comenzó a traducir de manera torpe al inglés. Hola usuarios, bienvenidos al show de Cold Body. En ese punto la curiosidad superaba al miedo. Me pregunté si el video sería simplemente un espectáculo grotesco, como los que había encontrado antes, pero no tardé en darme cuenta de que esto era diferente. El hombre que traducía rompió en llanto de repente, sollozando incontrolablemente frente a la cámara mientras se balanceaba de un lado a otro en aparente desesperación. El hombre de la pizarra le gritó algo en su idioma antes de que otro individuo entrara en la escena. Este último portaba una pistola. Antes de darme cuenta de lo que estaba viendo, disparó al traductor en la cabeza. La escena no terminó ahí. El hombre presionó el cañón de la pistola contra la sien del cadáver y disparó repetidamente. Cada disparo hacía que la sangre y fragmentos del cráneo volaran en diferentes direcciones. En ese momento pensé que estaba viendo un video de shock, algo perturbador pero no inusual en la Deep Web. Sin embargo, cuando miré de nuevo la ventana del chat, me di cuenta de la verdad. Los usuarios estaban escribiendo mensajes, discutiendo sobre qué hacer a continuación. Algunos mensajes en inglés decían, dispárale otra vez. Ahí entendí que no estaba viendo un simple video grabado, sino una transmisión en vivo de asesinatos reales. Escribí en el chat, lleno de repulsión, malditos enfermos, ¿qué están haciendo? Mis mensajes fueron ignorados. La actividad en el chat era frenética, con mensajes en varios idiomas que no podía leer.
Entonces, otra persona fue arrastrada frente a la cámara, esta vez completamente desnuda y cubierta de hematomas y cortes. Lloraba y luchaba contra las cuerdas que la mantenían atada de pies y manos. Sabía lo que iba a pasar, pero no hice nada más que mirar con horror. Le dispararon en la cabeza, y su cuerpo cayó como un muñeco al suelo. Los usuarios en el chat vitoreaban pidiendo más. Alguien movió la cámara, enfocándola hacia una mesa metálica cubierta con plástico. El cadáver de la mujer fue arrastrado hasta allí, sujetado por el cabello y colocado sobre la superficie. Lo que ocurrió después no debería ser conocido por el mundo. Esta es tu última advertencia. El cuerpo fue posicionado como si se tratara de una cirugía. Más personas entraron en la escena, algunas usando máscaras de esquí rojas y negras. Traían consigo herramientas que iban desde cuchillos de cocina hasta taladros inalámbricos. No pude seguir viendo sin sentir náuseas. Mientras los hombres desmembraban a la mujer, uno de ellos violó el cadáver mutilado. Casi vomité sobre mi teclado, pero logré contenerme. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar. Cuando terminaron, lo que quedaba de ella era un muñón irreconocible. Su cabeza había sido arrancada del cuello y colocada dentro de su cavidad torácica, junto con uno de sus brazos. 3 personas más fueron llevadas ante la cámara. 2 de ellas temblaban en silencio mientras a la tercera le disparaban en la pierna. El hombre de la pizarra se acercó a la cámara, mirándola directamente. Sus ojos negros, salpicados de sangre, parecían perforarme el alma. Sus palabras, nuevamente en un idioma extranjero, fueron la última señal antes de que la ventana del chat se quedara casi vacía. Los mensajes cesaron, dejando solo un silencio digital que resultaba aún más aterrador. Pasaron alrededor de 20 segundos mientras el hombre seguía mirando fijamente a la cámara, sin decir una palabra. Al principio no ocurrió nada, pero de repente mencionaron a Luis y a mí por nuestros nombres de usuario. Más usuarios comenzaron a llenar el chat con nuestros alias, inundando la pantalla con mensajes que no dejaban de desplazarse hacia arriba. En cuanto vi nuestros nombres en el chat, el pánico se apoderó de mí. Traté de cerrar las ventanas negras, pero cada vez que lo intentaba, un mensaje emergente decía que la aplicación no estaba respondiendo. La transmisión en vivo continuaba. El hombre seguía mirándome directamente, y los mensajes seguían acumulándose. Algunos pedían que dijera algo. Entonces un comentario en inglés apareció claramente entre el flujo de mensajes. ¿A quién debemos matar primero? Me quedé congelado durante unos 5 segundos, incapaz de reaccionar. Finalmente, tomé una decisión desesperada. Desconecté mi computadora de la corriente. No me importaba nada más en ese momento. Solo quería salir de ese sitio y no volver jamás. Me quedé sentado frente a la pantalla en blanco durante un buen rato, paralizado por lo que acababa de ocurrir. Después de un tiempo comencé a caminar por la cocina tratando de calmarme, pero era inútil. Ya estaba hecho. Esa noche no dormí ni un minuto. Estaba demasiado traumatizado para siquiera pensar en descansar después de lo que había presenciado. Por un momento consideré reportar el sitio a la policía, pero sabía mejor que nadie que no podrían hacer nada. Pensar que hay más sitios como ese, que más personas están siendo asesinadas y mutiladas por puro entretenimiento, es una idea que no me abandona. Pasé los 2 días siguientes hablando con algunos amigos cercanos sobre el tema. No les di detalles, solo mencioné que había visto algo extremadamente perturbador en línea. Ellos sabían a grandes rasgos en qué ocupaba mi tiempo libre, así que no mostraron demasiada sorpresa. Ya les había hablado antes de videos snuff y sitios perturbadores, así que asumieron que se trataba de algo similar. Lo que no sabían era lo que Luis y yo realmente habíamos visto. Finalmente reuní el valor para encender mi computadora de nuevo. Para mi alivio, no encontré señales de virus ni ventanas negras en mi escritorio. Lo primero que hice fue buscar mensajes de Luis en nuestro foro habitual, RAD. Tenía varios mensajes de él, pero lo que captó mi atención de inmediato fueron los archivos adjuntos. Eran fotos mías, fotos robadas de mi perfil de Facebook y de mi correo electrónico. Había imágenes de mi antigua escuela, de la universidad e incluso de mis amigos actuales. Los mensajes incluían detalles como mis direcciones, correos electrónicos, todos mis alias en línea y, lo que es peor, los nombres de los miembros de mi familia.
Al final del mensaje estaba mi dirección IP. Fue en ese momento cuando entendí lo que estaba pasando. La última imagen que enviaron era especialmente inquietante. Una foto de mi exnovia y yo con su dirección IP y otros datos superpuestos en la parte superior. No había forma de que me hubieran rastreado tan fácilmente. Mi configuración de seguridad era sólida, o al menos eso creía. Me tomé unos minutos para calmarme antes de escribir una respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién eres? Nunca obtuve respuesta. Hasta el día de hoy sigo sin tenerla. Esa persona tiene toda mi información, sabe todo sobre mí, mi familia, mis amigos, y no tengo idea de qué más puede saber. Desde esa transmisión en vivo, no he sabido nada de Luis. Solo puedo rezar para que la información que tienen no haya caído en manos de esas mentes enfermas que asesinaron y profanaron a docenas de personas en ese rincón tan oscuro de Internet. No puedo permitir que me encuentren, ni a mí ni a quienes me importan. Nunca volveré a esa parte de Internet. No es un lugar seguro, ni para mí ni para nadie. La policía no puede encontrarlos, pero ellos sí pueden encontrarte. Por favor, no intentes buscar ese sitio. No intentes reportarlo. Ellos harán contigo lo que me hicieron a mí, o algo mucho peor. Si piensas que no podrán rastrearte, recuerda que yo me consideraba invencible. ¿Estás dispuesto a correr el riesgo? No te metas en la Deep Web. Por el bien de tu seguridad y el de todos los demás, no busques a las personas detrás de esto. Ellos te encontrarán primero. Así que decidí explorar la Deep Web, también conocida como la Dark Web o como quieras llamarla. Ya sabes de qué estoy hablando. El nivel más bajo del infierno digital, un rincón donde abundan las perversiones, y donde los pedófilos, traficantes de drogas, comerciantes de armas y asesinos a sueldo conviven. Mi propósito, si quieres llamarlo así, era una especie de curiosidad mórbida. Buscaba el contenido más extremo que pudiera encontrar. Me considero un observador de la naturaleza humana, alguien fascinado por los impulsos más oscuros que nos habitan y por el aparente desprecio del hombre hacia sí mismo. Quería explorar las profundidades de nuestra depravación y descubrir qué podía hallar allí. Conocimiento por el simple interés del conocimiento, o algo así. Provengo de una familia adinerada y nunca he experimentado la escasez. El dinero jamás fue un problema para mí, y sabía que tendría que pagar por satisfacer mi curiosidad. Así que llevé conmigo una cantidad considerable de efectivo, junto con bitcoins, varios miles de dólares, para ser exactos. No voy a detallar las instrucciones para acceder a esta dark web. Si tienes el deseo de llegar ahí, solo necesitas un poco de investigación. Eso sí, asegúrate de usar una computadora descartable, a menos que tengas habilidades avanzadas en tecnología. Me estafaron varias veces, pero era algo que esperaba. Después de 2 semanas de búsquedas y ser engañado repetidamente, finalmente encontré algo que despertó mi interés. Estaba en busca de las llamadas Red Rooms. Tras algunos intercambios con alguien en un foro de mensajes, me proporcionaron un enlace a una transmisión en vivo. Me aseguraron que era auténtico y que no se comparaba con nada que hubiera visto antes. No tengo dudas de que era real. Si lo hubieras visto, lo sabrías. Todo me costó $500. La cámara mostraba una habitación del tamaño de un dormitorio amplio. Había tierra esparcida por el suelo y, en una esquina, lo que parecía ser una roca enorme. Frente a la roca, una pequeña piscina inflable estaba llena de agua. No podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. De repente, una parte del techo desapareció y una chica fue bajada a la habitación, suspendida boca abajo por los pies con unas pinzas metálicas gigantes. Sus manos estaban atadas detrás de la espalda y tenía cinta adhesiva cubriéndole la boca. Parecía tener unos 20 años, quizás menos. No hace falta decir que estaba aterrorizada. Nada ocurrió durante algunos segundos. Luego, desde debajo de la roca apareció una cabeza. Era una serpiente, probablemente una anaconda. Lentamente, con una calma inquietante, emergió de su escondite. Su lengua bifurcada se movía probando el aire. Los ojos de la chica se agrandaron de puro terror. Era el miedo más absoluto que jamás había presenciado. La serpiente continuó su avance sigilosamente. Era inmensa. Debía medir al menos 9 metros de largo. Su cabeza se elevó a solo unos centímetros de la chica, su lengua moviéndose constantemente. Se cernía sobre ella como un depredador esperando el momento perfecto. Afortunadamente para ella,
El miedo la hizo desmayarse. Las pinzas que la sostenían comenzaron a sacudirla, como si fuera un juguete en manos de un gato. La cabeza de la serpiente retrocedió ligeramente, aún con la lengua moviéndose, antes de permanecer inmóvil durante lo que parecieron siglos. Luego, sin previo aviso, atacó. Sus mandíbulas se cerraron sobre su garganta mientras su cuerpo se enrollaba con una fuerza aplastante. La llevó al suelo y comenzó a estrujarla hasta quitarle la vida. Las enormes pinzas metálicas se elevaron, desapareciendo por el techo y el panel se cerró nuevamente. Observé paralizado mientras la serpiente se desenrollaba, liberaba su mordida de la garganta de la chica y comenzaba a devorarla entera. Su mandíbula se dislocó para engullirla completamente. Todo el proceso tomó menos de 5 minutos. Todo esto fue comprado y pagado por mí. Supongo que nos veremos en el infierno. Una noche descubrí a mi primo explorando un sitio web muy raro. En esa página había fotos de armas y drogas ilegales. Él y yo tenemos una relación muy cercana, por lo que no solemos guardarnos secretos. Así que cuando lo confronté, me confesó directamente que estaba comprando marihuana en una plataforma llamada Mr. Nice Guy Market. Le mencioné que eso era ilegal y que obviamente sería fácil que lo atraparan. Pero él me aseguró que estaba protegido y completamente anónimo en la Deep Web. Me comentó que ya había usado ese sistema al menos 10 veces y que no había forma de detenerlo. Viendo que no había manera de convencerlo, me rendí y observé mientras hacía su compra. Encontró una nueva lista de cannabis llamada The Poison Queen, que tenía una reseña muy positiva. Le sugerí que buscara una con más valoraciones, pero empezó a actuar como si fuera un experto, diciéndome que me tranquilizara. El vendedor vivía en nuestro mismo estado, lo que según mi primo aceleraría la entrega. Él siguió con su procedimiento, utilizando un software extraño para encriptar su mensaje al vendedor, el cual incluía su nombre, nuestra dirección y otros datos. Le recordé que eso era un error, pero me dijo que todo estaba bajo control. Una semana más tarde, mi primo comenzó a inquietarse porque no había recibido noticias del vendedor y temía que lo hubieran estafado. Curiosamente, esa misma noche escuchamos un golpe fuerte en la puerta. Me puse nervioso pensando que era la policía, que quizás habían descubierto la compra ilegal de drogas, pero lo que sucedió fue aún peor. Abrí la puerta y nos encontramos con un sujeto de aspecto sospechoso. Tenía el cabello largo, desordenado y sucio, una barba castaña descuidada, una barriga prominente y un reloj Rolex, claramente falso, en la muñeca. Luego mencionó el nombre de mi primo, y lo vi dar un paso hacia atrás. El hombre le preguntó si era él quien había adquirido la marihuana. Mi primo no supo qué decir, solo murmuró algo incomprensible. Pensé que la enviarías, fue lo único que pude oír. El tipo empezó a hacer señales para que lo acompañáramos a su camioneta. Le dije a mi primo que no lo hiciera, pero él salió de todos modos. Así que no tuve más remedio que seguirlo para asegurarme de que estuviera a salvo. No tenía un buen presentimiento sobre todo esto. A mitad de camino hacia la camioneta, noté algo en la ventana redonda del asiento trasero. Había alguien con un pasamontañas, apenas visible, observándonos. Me di cuenta de que el hombre que nos estaba guiando también lo notó, y comenzó a hacerle gestos para que se agachara. En ese momento, tomé a mi primo y lo arrastré de vuelta hacia la casa. No me percaté de lo rápido que el hombre comenzó a perseguirme hasta que casi fue demasiado tarde. Logré cerrar la puerta y bloquearla. Se dieron cuenta de que no había autos en la entrada, por lo que probablemente asumieron que nuestros padres no estaban en casa. El hombre empezó a golpear y patear la puerta desesperado. Por suerte, un hombre corpulento que paseaba a su perro pasó cerca y notó lo que estaba sucediendo. Cuestionó al hombre en la puerta, lo que lo hizo asustarse. Vimos cómo la camioneta se alejaba por el camino hasta que desapareció de nuestra vista. Estaba ansioso por contarle todo a mi papá, incluso si eso significaba delatar a mi primo. Cuando mi padre llegó a casa, corrí hacia su auto para recibirlo, pero noté la misma camioneta aparcada a mitad de la calle, justo en la entrada de un callejón sin salida. Aunque solo fue por un momento, ya que se alejó en cuanto la noté. No la he vuelto a ver desde entonces, y ya han pasado 3 meses completos. Creo que esta fue una buena lección para mi primo, para que deje de jugar con la Deep Web.
No fui lo suficientemente prudente en la Deep Web. La Deep Web es una de las cosas más impactantes del planeta, no porque haga a la gente feliz ni nada por el estilo, sino porque ofrece una visión totalmente libre de censura sobre las personas. Puedes expresar lo que piensas, adquirir lo que desees, hacer lo que quieras. Cuando estás en la Deep Web, tienes libertad plena y absoluta. Siempre me había atraído la Deep Web, y en el momento en que ocurrieron los hechos de esta historia, yo cursaba la universidad. Mucha gente en mi campus universitario estaba muy interesada en acceder a la Deep Web. Casi se había convertido en una tendencia. Con tantas personas ingresando a ella, parecía completamente seguro para mí intentarlo. Quiero decir, ¿por qué no? Siempre había escuchado relatos aterradores sobre la Deep Web, historias de hackeos, de encontrarse con sitios espantosos, e incluso de individuos que de alguna manera obtenían tu dirección. Estas historias eran principalmente lo que me mantenía alejado de la Deep Web, pero con la mayoría de mis compañeros usándola habitualmente, decidí darle una oportunidad. Le pedí a un amigo que viniera a ayudarme a configurarla. Cuando llegó encendimos mi portátil y empezamos a preparar todo. Me dijo que usaríamos Tor, un programa que te permite acceder a la Deep Web. También me preguntó si planeaba hacer algo ilegal, a lo que respondí que no. Él dijo que, ya que no tenía esa intención, no necesitábamos instalar Tails, que por lo visto es un software que te hace más seguro si planeas hacer cosas fuera de la ley. Un poco más tarde, todo estaba listo. Tenía mi nueva dirección IP, y mi amigo me dio una breve explicación de lo que debía y no debía hacer. Me dejó muy claro que, cuando usara la Hidden Wiki, la mantuviera en modo censurado para reducir las probabilidades de ver algo que no quisiera. Después de unas 2 semanas de usar la Deep Web, me sentía como todo un experto. Había visitado muchos sitios distintos, conversado con personas geniales, hecho amistades. Me volví un poco arrogante y decidí que estaba listo para adentrarme más en la Dark Web. Apagué el modo censurado en la Hidden Wiki y comencé a navegar por los enlaces. Me tomó algo de tiempo, principalmente porque Tor es un poco lento, y muchos de los enlaces solo llevan a páginas inactivas. Finalmente me encontré con una sala de chat llamada Todas las Gore. Era básicamente un gran chat con muchos temas distintos. Tenía un estómago bastante fuerte. Había visto muchas películas violentas y había presenciado decapitaciones y asesinatos en la web común. Después de recorrer algunas de las salas de chat, me di cuenta de lo enfermo que era realmente este sitio. Las personas en esa sala no eran simples usuarios. Eran asesinos reales que se jactaban de las atrocidades que habían cometido. En esta sala, también se podían subir fotos. Un hombre con el alias Kature045 era el centro de atención en una de las salas de chat. Estaba detallando cómo había irrumpido en una casa, secuestrado a una niña y asesinado brutalmente a sus padres, escondiéndose bajo su cama y luego degollándolos. Después explicó cómo había llevado a la niña a su casa y la había desmembrado. Al principio no pensé que estuviera diciendo la verdad, pero luego publicó fotos. Eran las imágenes más horribles que había visto en mi vida. Las fotos mostraban a la niña atada a una silla, sangrando, llorando, vomitando, entre otras cosas. Luego mostró una foto de él mismo con un taladro, mirando a la cámara con pura alegría en su rostro mientras lo hacía. Ya había visto suficiente, así que escribí en la sala de chat: «Ustedes son unos enfermos y merecen morir. ¿Cómo pueden dormir por la noche?». Inmediatamente, la gente comenzó a burlarse de mí, diciendo que era tan impotente e ignorante como la niña en las fotos, y que debía salir del rincón de los adultos de Internet. Comenzaron a insultarme, llamándome empático. Fue entonces cuando Kature escribió algo más en el chat: «¿Dónde vives, amigo? Estoy seguro de que a todos aquí les encantaría verte en este sitio». Creo que cometí el mayor error de mi vida cuando respondí: «Estoy llamando a la policía y voy a hacer que cierren este maldito sitio». Menos de un minuto después, todo en el sitio se puso en negro, y apareció un nuevo cuadro de chat con letras verdes. Alguien llamado admin primero escribió: «Llama a la policía y lo lamentarás». No respondí en el cuadro y busqué mi teléfono. Lo que ocurrió a continuación me atormenta hasta hoy. Mi teléfono mostraba un nuevo mensaje. Lo abrí y decía: «Llama a la policía y estás muerto». No había ningún número, ni siquiera decía «número desconocido». Simplemente estaba en blanco.
Miré de nuevo mi portátil y vi que la luz de la cámara web estaba encendida. La cubrí rápidamente, pero vi en la pantalla una foto mía mirando mi teléfono. Abrí los ojos de par en par y me congelé por un momento. Admin primero escribió nuevamente: deja el teléfono ahora mismo y descubre tu cámara web. Dejé el teléfono pero mantuve la cámara cubierta. Luego escribió: está bien entonces, así será. Acto seguido publicó mi nombre completo y mi dirección en el chat y añadió: sería una pena que tú o tus amigos desaparecieran, ¿verdad? Hice lo que me pidió y destapé la cámara. Luego me dijo que siguiera sus instrucciones para hacer imposible que volviera a acceder al sitio. Seguí cada paso. Cuando terminé, recibí un mensaje de texto que decía: ahora no intentes regresar jamás. Como antes, no tenía número. Aún así, llamé a la policía desde el teléfono de un amigo, pero nunca lograron localizar el sitio. Si alguna vez entras en la Deep Web, nunca explores sin precaución, especialmente si no tienes software adicional para protegerte mejor. Yo era un ingenuo estudiante universitario, y solo espero que nadie cometa los mismos errores que yo. Me mudé a una nueva casa y cambié toda mi información, pero todavía tengo pesadillas por lo sucedido. La policía intentó rastrear el sitio web, pero como no había forma de recuperar mi historial, y había encontrado el sitio por pura suerte haciendo clic en enlaces, resultaba difícil localizarlo. Me recomendaron cambiar toda mi información personal y mudarme con un amigo. Así lo hice. Me mudé con mi amigo Daniel. Daniel era una persona sumamente trabajadora y honesta. Nunca iba a fiestas ni se emborrachaba o consumía drogas. Estaba muy enfocado en terminar la universidad. De hecho, era uno de los pocos chicos que conocía en ese momento que no frecuentaba la Deep Web. Le había contado todo sobre mi experiencia, y esa fue la principal razón por la que accedió a dejarme quedarme con él. Una noche, ambos estábamos estudiando hasta tarde cuando mi teléfono sonó. Miré para ver quién me había enviado un mensaje, y vi que no tenía número, igual que la última vez. Decía: revisa tu computadora. No había nada más, solo esa instrucción simple. Abrí mi portátil y cuando lo hice noté que no tenía control del ratón. Intenté mover el ratón pero se desplazaba solo. Alguien tenía acceso remoto a mi computadora de alguna forma, y jamás le había dado ese acceso a nadie. Probé con varios comandos del teclado, pero ninguno funcionaba. Me di cuenta de que quien controlaba mi laptop estaba descargando software, probablemente malware, pero no había nada que pudiera hacer. Mi teléfono volvió a sonar, y esta vez el mensaje decía: mira por la ventana. Estaba sentado justo al lado de una ventana, pero no sabía a cuál se refería esa persona. Miré hacia la ventana cercana y vi a un hombre apoyado en una furgoneta blanca en el estacionamiento. Tenía un teléfono en la mano, y cuando lo miré, asintió con la cabeza. Mi teléfono volvió a sonar. Escribe y mantén presionada Shift, Alt y F5 al mismo tiempo para activar el software. Llamé a Daniel a mi habitación para mostrarle lo que estaba ocurriendo. Parecía tan nervioso como yo. No queríamos enfadar a esa persona. Daniel llamó a la policía de inmediato y me dijo que llegarían pronto. No activé el software y simplemente me quedé sentado. Eventualmente, recibí otro mensaje: voy a entrar si no lo haces ahora mismo. No sabía por qué él o quien fuera que controlaba mi computadora no podía activarlo por sí mismo, pero no me atreví a preguntar. Al mismo tiempo, estaba 99% seguro de que ese programa contenía malware o spyware, algo muy dañino para mi equipo, así que me negué a activarlo. Daniel tomó un bate de béisbol por si el hombre afuera intentaba entrar. Unos 5 minutos después, escuchamos que alguien giraba la perilla de la puerta. Estaba cerrada con llave, pero luego comenzaron a golpear la puerta con fuerza. Ambos nos asustamos y miramos de nuevo por la ventana. Como era de esperar, el hombre y la furgoneta se habían esfumado. Los golpes en la puerta se hicieron cada vez más violentos, hasta que eventualmente escuchamos un horrible sonido de rasguños. Eso duró algunos minutos, y luego escuchamos pasos alejándose por el pasillo, hasta que desaparecieron. Recibí otro mensaje: volveremos. Eso realmente me asustó. Cuando llegó la policía me dijeron que mirara la puerta. Los seguí hasta el pasillo y vi mi nombre grabado en nuestra puerta. La policía empezó a investigar el edificio y trajeron a un oficial técnico para revisar mi computadora. Comenzó a hacer escaneos e investigar el software extraño que había sido instalado.
Eventualmente logró cerrarlo y eliminarlo. Me dijo que mi laptop no era segura, que los archivos principales habían sido hackeados o corrompidos. Al día siguiente llegué de la escuela, cansado. Daniel no estaba en casa todavía, así que fui a mi habitación y me tumbé en la cama. Apenas había cerrado los ojos cuando escuché un ruido proveniente del armario. Levanté la cabeza, pero no volví a escuchar nada, así que me volví a dormir. Minutos después, la puerta del armario se abrió de golpe. Salté de la cama y vi a un hombre enmascarado acercándose a mí. Corrí hacia la puerta, la cerré de un portazo y huí hacia el estacionamiento. Arranqué mi auto y me alejé lo más rápido que pude. Cuando llegó la policía, el hombre ya se había ido, por supuesto. Sorprendentemente, el apartamento no estaba destrozado ni nada había sido robado. Esa noche, 2 agentes de policía vigilaban la entrada del edificio para atrapar al intruso. Abrí mi laptop y noté que mi fondo de pantalla había cambiado. Antes era solo una imagen de árboles, pero ahora era una foto repugnante de un hombre con una máscara. La misma máscara que había visto en el hombre que estaba en mi armario. En la imagen, clavaba un cuchillo en otro hombre, en lo que parecía ser una cabaña pequeña. También noté que todas mis aplicaciones y programas habían desaparecido, y el mismo software de antes estaba de nuevo en el centro de la pantalla. Hice clic en él y ya estaba instalado. Como antes, llenó toda la pantalla con lo que parecía ser una transmisión en vivo. No podía salir, y la transmisión parecía provenir de la casa de un chico, de unos 13 o 14 años, que estaba frente a su computadora. Me di cuenta de que estaba viendo a través de su cámara web, y él no tenía ni idea. Apareció un cuadro de chat en la esquina superior derecha de la pantalla, y alguien escribió: "Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Nos alegra que todos puedan estar aquí. Gracias, Juan, por estar tan bien con nosotros". Mis ojos se abrieron de par en par. Mi nombre era Juan, y habían estado esperando a que yo viera la transmisión para empezar. Mientras observaba, vi cómo la puerta del armario del chico se abría lentamente, y un hombre salía con una caja de herramientas en la mano. La puso en el suelo en silencio. Sacó cinta adhesiva y se acercó al chico. Le tapó la boca y lo sujetó con fuerza. El chico tenía una expresión de absoluto terror e intentaba gritar, pero la cinta se lo impedía. Estaban haciendo bastante ruido, lo que me hizo pensar que el chico debía estar solo en casa. Intenté salir de la transmisión, pero no podía. Entonces vi que el hombre sacaba un destornillador y lo clavaba en el pecho del chico. La sangre empezó a brotar y el chico emitió un sonido agónico, como si se estuviera ahogando. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mientras el hombre seguía hundiendo el destornillador más y más profundo, hasta que finalmente lo sacó de un tirón. Después el hombre sacó un martillo y empezó a aplastar las manos del chico varias veces, hasta que quedaron convertidas en una masa desfigurada y sangrienta. Intenté todos los comandos posibles para salir de esa pantalla, pero nada funcionaba. En el cuadro de chat varias personas animaban al hombre, pidiéndole que hiciera cosas horribles al chico. Luego, el hombre sacó una sierra eléctrica manual, la presionó contra la cara del chico y la encendió. El pobre chico gritó de dolor mientras la sierra ascendía hacia su ojo, causando que la sangre salpicara por todas partes, incluso manchando la cámara. Empecé a llorar y no podía detenerme. El hombre sacó un destornillador y le sacó los ojos al chico. Luego tomó un cuchillo grande y le cortó la garganta, dejando que el cuerpo cayera al suelo. Estaba tan enfermo que vomité en el suelo. Cuando volví a mirar la pantalla, vi que la gente en el cuadro de chat escribía cosas horribles como "Fab Fab" o "Dios, eso fue increíble". Cature 045 escribió: "Gracias por ver, Juan". Después de eso el programa se cerró solo, y quedé con ese fondo de pantalla repugnante. Estaba sudando, respirando con dificultad, y sintiéndome muy mal. Durante todo ese tiempo no me había dado cuenta de que mi teléfono había sonado varias veces. Lo miré y vi los mensajes más horribles y crueles, provenientes de mis amigos y familiares. Le pregunté a mi madre qué estaba mal, y me respondió que todos habían recibido esa transmisión en vivo perturbadora, y parecía que venía de mí. "Juan, no puedo creer quién eres", me escribió mi madre. Me sentía aún peor. Esos monstruos habían enviado la transmisión a todos mis contactos, y lo habían hecho parecer que yo era el responsable, arruinando prácticamente mi vida en cuestión de minutos. Cuando la policía llegó, les conté todo lo que había sucedido,
y rápidamente lograron explicar a mis amigos y familiares lo que había pasado. Se tomaron muy en serio la búsqueda de esas personas, y aproximadamente un mes después, arrestaron a 4 hombres. Uno era Cature 045, otro era Admin 1, y los otros 2 trabajaban con ellos. El sitio fue rastreado y cerrado. Me compré una nueva laptop y un teléfono nuevo. Podría decir alguna frase cliché de terror aquí, algo como: seguí recibiendo mensajes de texto o escuché cosas extrañas desde entonces, pero nada de eso ha ocurrido. Esas personas fueron arrestadas y nunca volví a saber de ellos. Es un alivio saber que esos hombres están en prisión, o tal vez muertos. Pero lo que realmente me asusta es que todas esas personas que disfrutaron de la transmisión en vivo todavía están ahí afuera. Y probablemente haya miles de otros Cature 045 en el mundo. Si alguna vez entras en la Deep Web, asegúrate de ser extremadamente cuidadoso.